Hoy vamos a hablar de la hiperplasia benigna de próstata y he decidido separar esta clase en diversas partes. En la primera parte hablaremos de la próstata per se. ¿Qué es la próstata? Es un órgano fibroglandular, sobre todo glandular, que se sitúa por debajo de la vejiga, rodeando la uretra prostática, lógicamente, del hombre. En cuanto al tamaño, va variando mucho a lo largo de la edad de manera fisiológica, pero siempre se compara con el de una nuez y más o menos son 20 gramos. Aunque a medida que aumentamos la edad, aumenta el tamaño prostático. La función, ¿cuál es? Es la de la producción del líquido prostático que contiene ácido cítrico, fibrinógeno, espermina, zinc, fosfatasa ácida y PSA. Vale, la definición de hiperplasia benigna de próstata no solo incluye, lógicamente, el agrandamiento del volumen prostático, sino que también incluye la sintomatología y el grado de obstrucción, que será lo que me determine la sintomatología, más que el volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener una próstata muy grande que no me dé sintomatología, una más pequeña que me dé más obstrucción, ergo más sintomatología. En la historia natural de la hiperplasia benigna de próstata, otra manera de decirlo, su fisiología, digamos, está compuesta por 3 fases. La primera fase es la fase de compensación. Es decir, la obstrucción a nivel de la uretra prostática se irá compensando con la hipertrofia del músculo detrusor. Normalmente en esta fase no suele haber clínica, aunque puede haber una clínica mínima, como sería un chorro más fino, pero que rara vez es detectado por el paciente. La siguiente fase es la fase clínica. En esta fase el músculo detrusor empieza a claudicar y hay una pérdida de su actividad, con lo cual empezamos a tener clínica obstructiva, así como un vaciado incompleto, que aumenta el riesgo de litiasis e infecciones. Luego la última fase es la fase de descompensación, que está caracterizada por la claudicación completa por completo del músculo detrusor, dándome una retención de orina, la cual puede ser aguda o crónica. El diagnóstico de la HBP lo haremos en base a varias cosas, siendo la primera la clínica. Podemos tener síntomas exclusivamente de llenado, como es la nocturia, frecuencia, urgencia, síntomas solo de vaciado, como es el chorro débil, micción en regadera, micción en 2 tiempos, etc. O lo más frecuente, que es una sintomatología mixta, llegando prácticamente al 50% de los pacientes. Lo segundo a realizar será el tacto rectal. Lo más importante es valorar el tamaño de la próstata, teniendo una próstata de grado 1 siendo de menos de 20 gramos, grado 2 20 a 50, grado 3 50 a 80 y grado 4 más 80. También valoraremos la consistencia, siendo lo normal que sea fibroelástica, comúnmente comparado con una goma de borrar, y la morfología. Y también miraremos la ampolla rectal y el tono del esfínter anal. En cuanto a analíticas, podemos pedir un sedimento de orina donde valoraremos la presencia de hematuria o bacterias y una analítica de sangre, en la cual miraremos los niveles de creatinina para valorar si hay una insuficiencia renal, los niveles de glucosa porque se relaciona con diabéticos y luego la PSA para hacer el diagnóstico diferencial con un adenocarcinoma de próstata. Luego, para valorar la obstrucción, pediremos una flujometría, que para que sea valorable tiene que ser de más de 150 milímetros y el valor que más nos importa es el flujo máximo, clasificándose de obstructivo siempre que sea menor a 10-12, dudoso de 12 a 15 y normal de más de 15. También podemos hacer una ecografía renovesical para valorar la vejiga y ver si hay un residuo postmiccional, que se considera positivo cuando hay más de 100 mililitros. Y luego el Índice Internacional de Síntomas Prostáticos o el IPSS, que es un cuestionario que el paciente realiza para poder objetivar los síntomas. En la IPSS se debe realizar antes, durante y después del tratamiento para valorar la eficacia y la evolución del paciente. En cuanto al tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata, es el apartado más importante, ya que según CTO es lo más preguntado en el MIR. Tenemos 3 escalones de tratamiento, siendo el primero el tratamiento conservador, seguido por el médico y finalmente el quirúrgico. Los objetivos de cualquier tratamiento es mejorar la calidad de vida, evitar la aparición de complicaciones y disminuir los síntomas, reiterando una vez más el hecho de que es más importante la sintomatología del paciente que no del tamaño prostático. El primer bloque sería el tratamiento conservador. Se utiliza en pacientes generalmente jóvenes con pocos síntomas, es decir, un IPS menor a 8. Consiste en la educación de la enfermedad, en recomendaciones generales como que beban 2 litros de agua diarios y que orinen 7 veces al día y controles periódicos normalmente anuales. El siguiente paso sería la fitoterapia.
La fitoterapia consiste en pastillas de extractos de hierbas, que no es homeopatía, que disminuyen sobre todo la nocturia, aunque se ha visto que tienen un efecto antiinflamatorio, antiproliferativo y antiandrogénico, pero que no es muy determinante. El siguiente bloque, siendo el tratamiento médico propiamente dicho, que es lo que más se utiliza, son los alfa bloqueantes. El alfa bloqueante se recomienda en un paciente con un grado intermedio de obstrucción, pero un tamaño prostático pequeño. ¿Por qué? Porque actúan relajando la fibra muscular lisa, pero no actúan sobre el tamaño de la próstata. Como efecto secundario tienen todos bastante sentido si recordamos que consisten en la relajación de la fibra muscular lisa, y son la astenia, la hipotensión, el síndrome del iris flácido intraoperatorio y luego alteraciones eyaculatorias, sobre todo la eyaculación retrógrada. Aunque es digno de destacar que no alterarán ni la erección ni la libido. El siguiente paso son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Se utiliza para tamaños prostáticos más elevados, ya que estos sí que actuarán sobre el tamaño prostático. ¿Por qué? Porque como hemos recordado anteriormente en el tema, la 5-alfa reductasa es la enzima clave para la progresión de la próstata, con lo cual, inhibiéndola, reduciremos el tamaño prostático. Tenemos dos tipos, la finasterida y la dutasterida. La diferencia es que la finasterida es un inhibidor competitivo de la isenzima tipo 2 y la dutasterida de la isenzima 1 y 2, que como regla mnemotécnica, dutasterida suena a 2, con lo cual ambas enzimas. También es muy importante mencionar que los inhibidores de la 5-alfa reductasa tardan de 6 a 12 meses en hacer efecto, y luego también que me da un descenso del PSA de hasta un 50%, con lo cual en un paciente que está siendo tratado por finasterida o dutasterida, siempre que pidamos el PSA lo tenemos que doblar o multiplicar por 2 para llegar a la verdadera cifra de PSA. Como efecto secundario tiene la eyaculación retrógrada igual que los alfa bloqueantes, pero también tiene disfunción eréctil, disminución de la libido y ginecomastia, a diferencia de los alfa bloqueantes. El siguiente paso sería un tratamiento combinado, que se da para próstatas grandes y muy obstructivas. Consiste en un alfa bloqueante y un inhibidor de la 5-alfa reductasa. Por otro lado, dentro del tratamiento médico tenemos los anticolinérgicos. Es un tratamiento independiente a los anteriores, que va en función de la necesidad del paciente según su clínica irritativa o vejiga hiperactiva, con lo cual no tiene que ver con los otros y sería un tratamiento que doy a más. Sobre todo, su principal indicación es para tratar la vejiga hiperactiva o pacientes con clínica de llenado, ya que lo que hace es suprimir la hiperactividad del detrusor, aumentando la capacidad vesical y, por lo tanto, disminuyendo las micciones diarias. Como efecto secundario, por lo cual muchos pacientes suelen abandonar la medicación, es sequedad de boca, estreñimiento, taquicardia, visión borrosa y pueden llegar a hacer una retención aguda de orina. Luego también tenemos un tratamiento de beta-adrenérgico, que sería otra opción al tratamiento anticolinérgico, que tiene la misma acción, que es mejorar la capacidad vesical, también indicada para pacientes con vejiga hiperactiva. Y luego también, un poco para comentar, que otra opción terapéutica son los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que no se utilizan de manera habitual, pero sí que se utilizan en un paciente que tiene una disfunción eréctil, ya que conseguimos matar dos pájaros de un tiro y con un medicamento tratar las dos patologías. Cuando el tratamiento médico falla, pasamos al siguiente escalón, que es el tratamiento quirúrgico. En este caso, lo que nos determinará una opción u otra es el tamaño de la próstata. En próstatas que no son muy grandes, es decir, menores a 80 gramos, el gold estándar es la RTU. Tenemos dos tipos, la monopolar y la bipolar. En la monopolar utilizamos la glicina como el líquido de irrigación, pero podemos tener un riesgo de síndrome de reabsorción de la glicina, que me dará una hiponatremia dilucional y una hipervolemia. Los síntomas en más del 90% de los casos son neurológicos, sobre todo el edema cerebral, pero también puede haber cardiovascular, visual o digestivo. El tratamiento de la hipervolemia será por furosemida y el tratamiento de la hiponatremia, si disminuye a menos de 120, será por suero salino hipertónico. En cambio, la RTU bipolar utiliza el suero fisiológico como líquido de irrigación, con lo cual es mucho más segura. Además, en la RTU monopolar tenemos más riesgo de estimulación del nervio obturador. Otra opción terapéutica
es la vaporización prostática con láser. Se utiliza sobre todo en próstatas con un tacto rectal normal, un PSA normal y una sospecha muy alta de HBP. ¿Por qué? Porque en este caso, a diferencia de la RTU, no podremos obtener la muestra para anatomía patológica que nos descarte que no sea un adenocarcinoma. Las ventajas de la vaporización prostática con láser Green Light es que hay un mínimo sangrado, una menor estancia hospitalaria y no se produce un síndrome de reabsorción. Por otro lado, cuando la próstata mide más 80 gramos tenemos dos opciones. La de primera elección es la adenomectomía retropúbica y otra opción es la enucleación con láser de holmium, que igual que el Green Light tiene menor sangrado y menor estancia hospitalaria. Para acabar la clase me gustaría concluir con una serie de datos que no se nos pueden olvidar o una especie de resumen. La HBP no viene determinada únicamente por el volumen prostático, determinado por el tacto rectal, sino también por la sintomatología, que lo valoramos según la IPSS, y el grado de obstrucción con la flujometría. El paciente que venga a consulta normalmente será mayor a 65 y suele estar en la fase clínica o en la fase de descompensación del proceso de la HBP. En cuanto al tratamiento, tenemos tres opciones, siendo el primero el tratamiento conservador en paciente joven, sin síntomas, con una próstata pequeña, el cual tendremos que ir haciendo control periódico para ir evaluando si este funciona o no. Si no funciona o si el paciente no es joven, no tiene más síntomas o una próstata mayor, empezamos con el tratamiento médico. Tenemos dos fármacos principales, siendo estos los alfa-bloqueantes y los inhibidores de la 5-alfa-reductasa. Importante diferenciar que el inhibidor de la 5-alfa-reductasa actúa sobre el tamaño prostático, mientras que el alfa-bloqueante no. Ambos me pueden dar eyaculación retrógrada, pero los inhibidores de la 5-alfa-reductasa además también me pueden dar ginecomastia, disfunción eréctil y disminución de la libido. Si no funcionan, los podemos asociar, lo cual suele ir muy bien, ya que los pacientes no progresan en cuanto a la clínica. Además, a más, podemos dar un tratamiento o anticolinérgico o beta-adrenérgico para tratar la vejiga hiperactiva o sintomatología irritativa. Si el paciente tiene disfunción eréctil, directamente doy un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa y mato a 2 pájaros de un tiro. Si el tratamiento médico fracasa, haremos el quirúrgico, para el cual tenemos que mirar el tamaño prostático. Si es menor a 80 gramos, solemos hacer RTU, y si la próstata mide más de 80 gramos, pues solemos hacer una adenomectomía.